One, two, 1, 2, 3, 4. Exalta al Señor junto con nosotros y declara: para ti no hay nada imposible, mi Dios. Con tus palmas alábale. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Declara: yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Declárale: no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Declaremos en esta hora: Señor, creemos en ti y en tu poder. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Bien, buenas noches. Estamos listos para nuestro servicio de hoy y estamos haciendo estudio bíblico en honor a la palabra de Dios, recordando también el mes de la Biblia, el mes de la palabra, y entendemos que la Biblia generalmente o siempre que la estudiamos tiene una palabra de bendición. Y hoy hemos traído el libro de Jonás.
el quinto profeta menor. Vamos a estudiar el libro de Jonás, un poco su antecedente histórico y muchas enseñanzas interesantísimas. Como siempre, está Abraham con nosotros y está Kenye también con nosotros. Así que, chicos, estamos listos para iniciar. Bien, entonces iniciamos nuestro estudio de Jonás. Así que acompáñenos, busque su Biblia rápidamente. Abra su Biblia con nosotros en Jonás capítulo 1 y allí vamos a estar leyendo lo que Dios nos enseña a través de este profeta. Chicos, bienvenidos. Gracias, bendiciones a todos, es un placer, ¿verdad? Ya pienso que estamos como que agarrando esa sintonía de vernos pues cada semana para compartir más acerca de la palabra de Dios y siempre, como siempre es un placer compartirlo con ustedes y con toda la congregación que nos está viendo. Amén, gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico y bien como lo mencionó Beth, realmente se ha vuelto algo muy interesante para nosotros poder compartir cada semana un libro diferente. Y yo creo que Dios a lo largo de ese tiempo nos ha hablado de una manera extraordinaria. Así que qué bueno que nos acompañen en este estudio y siéntanse en libertad incluso para preguntar, para ahondar más en cada libro que estamos estudiando y en este caso pues de Jonás. Bien, entonces hablemos. ¿Quién era Jonás? Cuando comenzamos a revisar un poquito la historia, yo les comento que Jonás es hijo del señor llamado Amitai. Y Jonás nació en la aldea fronteriza de Gat-Hefer, en el reino del norte, en algunos años antes del reinado de Jeroboam II. Esa fue simplemente la biografía que conocemos de Jonás. Pues también una persona sencilla, ningún cargo, ningún título muy ostentoso, nada, pero Dios lo llamó con un propósito. Y veamos un poquito qué pasó con Jonás. Estaba leyendo, chicos, sobre esto y me doy cuenta que Jonás comenzó su ministerio bien joven, pero también tuvo una profecía importante que lo catapultó a ser, como que dice, profeta, tenía el título de profeta. Y fue que Jonás fue alguien que pronosticó, vamos a decirlo así, Dios puso en su corazón la palabra de que Israel iba a recuperar territorio. Y esa profecía se cumplió con Jeroboam II, o sea que ya inmediatamente con eso se vio entonces como un profeta. Correcto. Algo interesante de este libro es que, a diferencia de muchos otros libros, se centra en lo que es la historia del mismo Jonás como tal. Porque si vemos realmente el mensaje que fue dado de parte de Dios a través de Jonás para el pueblo de Nínive, se puede sintetizar en un solo versículo. Pero sin embargo, todo el resto del capítulo habla acerca de Jonás, cómo actuó como profeta. Vamos a ver también la actitud de él frente a un mensaje que tenía que dar a un pueblo en específico. Entonces es interesante porque, a diferencia de otros, se toma mucho más tiempo o mucho más versículos para hablar acerca del mensaje, pero en esta ocasión se habla más acerca de la actitud del profeta más que el mensaje como tal. Mira, hablando de eso casualmente y lo que mencionó Jairo, Jonás precedió a Amós y profetizó durante el reinado de Jeroboam II, que es considerado como el rey más poderoso de Israel. O sea, el rey más grande se le conoce a David, el primer rey a Saúl, el rey más sabio, pero el rey más poderoso es Jeroboam II, que es lo que concuerda con la profecía que mencionaba Jairo, que él expandió territorios para ese momento, y más que se estaban enfrentando a un enemigo muy grande que era el reino asirio en ese tiempo. Como lo mencionó Obed, para este tiempo es más, se los comento de esta manera. Cuando Jonás nació, por decir, él creció en una época donde el imperio asirio se estaba expandiendo y se estaba dando a conocer por sus temibles acciones en guerra, era un reino totalmente despiadado. Sin embargo, la ciudad de Nínive no era la capital del imperio asirio para ese momento. De hecho, Nínive se convirtió en la capital del imperio 50 años posterior a su arrepentimiento, en la capital del reino asirio. Sin embargo, se consideraba como la ciudad más pujante o más creciente en esa época. Estamos hablando de 120,000 habitantes aproximadamente, según lo que podemos ver en la misma profecía o una de las respuestas de Dios a Jonás. Y otra cosa interesante es que, como lo mencionó Obed, Jonás realmente, el libro de Jonás no menciona tanto sobre Nínive y cuáles eran sus pecados.
Pero cuando uno estudia el libro de Nahum, otro de los profetas, ahí sí se describe los pecados que estaba cometiendo la ciudad de Nínive como tal. Y antes que menciones, porque ese pasaje es increíble, o sea, Nínive no era nada bendita, o sea, eran terribles, y antes que menciones eso que hacía Nínive, quiero retomar un tema que dijo Obed. Y Obed dijo, este libro, más que todo, relata de la conducta de Jonás frente a la orden de Dios, ¿no? Lo que Dios le había dado. Pero entonces aquí quiero retomar algo. Cada profeta, cada libro de la Biblia, Dios utilizó diferentes experiencias de ellos para hablarnos a nosotros y darnos una lección. Una lección. Ahora, la historia de Jonás tal vez terminó bonita, pero no significa que hizo lo correcto en su momento preciso. Y yo creo que ya eso nos debe llevar inmediatamente a reflexionar que debemos hacer lo correcto, lo que Dios nos pide. Y yo no sé por qué se nos complica muchas veces muchísimo hacer lo que Dios nos pide. Nos manda a predicar la palabra, nos manda a enseñar, nos manda a hacer tantas cosas, y uno pone tantas cosas por delante de ese cumplimiento, o como lo hizo Jonás, que vamos a ver eso ahorita, puso sus propios principios y sus propios valores que él pensaba que eran correctos, y eran correctos, ¿no? Pero quiso ponerlo por arriba de los principios y la ordenanza que tenía, y de los mismos principios del mismo Dios. Entonces yo creo que ya inmediatamente eso me comienza a mí mismo a reflexionar, cuando yo digo, yo puedo hacer cosas correctas, pero Dios tiene un propósito con todo, y Él sabe que quiere hacer, solamente que yo creo ser más justo y más sabio que Dios, diciendo, ese pueblo o esa gente no merece que yo haga esto por ellos. Y ya eso como que me cachetea inmediatamente y me dice, oye, reacciona, yo sé qué propósito tengo, qué plan tengo, y que son planes de bien para todos, para incluyendo el que yo considero que sea malo y no merecedor, ¿no? Correcto. Y siguiendo por ese mismo tema, Jairo, es interesante, pues, y tenemos que recordar algo. Lo cierto es que cada profeta, o sea, no deja de ser humano. Y como personas, pues como humanos también tenemos nuestra forma de pensar, nuestro criterio, y muchas veces cometemos el error de que cuando sabemos de que Dios nos ha mandado a hacer algo, ponemos en conflicto y luchamos contra ese mensaje. ¿Por qué? Porque ahí sobresale nuestra parte humana. Que en el caso de Jonás específicamente, él fue divinamente comisionado para ir a Nínive a dar un mensaje. Sin embargo, él resentía amargamente el hecho de que Dios amara y cuidara a la gente que él consideraba mala. Y es cierto, unas personas pues, que llevaban pecado, que eran malas, que eran crueles y todo esto, y según la mentalidad, y pudiera yo ponerme en el lugar de él, y quizás yo pensara lo mismo. O sea, ¿cómo Dios vas a darle tanta oportunidad a un pueblo que yo con mis propios ojos puedo ver la maldad que nace y que ellos cada día ejecutan en su vida? O sea, es un conflicto que Jonás vivió en ese momento, y que definitivamente él tenía que poner por encima de su pensar, por encima de su conocimiento, por encima de lo que él mismo como ser humano veía, anteponer lo que era el mensaje que Dios quería dar a este pueblo, a pesar de que fuera malo, a pesar de que fueran crueles. Y no es algo fácil, definitivamente que no es algo fácil, pero sin embargo Dios llama a profetas, y estas profetas son personas escogidas especialmente por Dios, son personas que tienen que autosacrificarse a muchas cosas, tienen que entregar inclusive su mente, su cuerpo, sus pensamientos a la voluntad de Dios, cosa que no es fácil para ninguno de nosotros definitivamente. Pero sin embargo también Dios, así como encomendó a Jonás en aquel tiempo, yo sé que muchas veces Dios nos ha tomado a nosotros también para dar un mensaje de salvación, un mensaje que quizás no nos gusta a nosotros muchas veces, pero sin embargo tenemos que anteponer la obediencia sobre todo esto que podemos pensar humanamente. Mira, tengo tantas cosas que decir aquí por lo que ustedes acaban de mencionar. De hecho, Jonás creció, podemos verlo así, Jonás creció odiando al pueblo de Asiria, y en especial a Nínive, por todos los errores que ellos habían cometido. O sea, él creció en ese momento de guerra, de atrocidades, y él decía, ese pueblo no se lo merece, ese pueblo es pecador, ese pueblo es idólatra, es sanguinario, por así decirlo, y él creció en ese ambiente. Y me llama la atención lo que ustedes acaban de decir, porque en el capítulo 4, versículo 2, dice que Jonás oró a Jehová y le dijo, oh Jehová,
¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esa razón me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande de misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, de hecho, cuando Jonás recibió la dirección de Dios, él no se enojó por ir a Nínive a predicar, sino que él se enojó es porque él sabía que el mensaje de Dios era tan poderoso que podía transformar la mente de los de Nínive, y cuando transformara la mente de los de Nínive, Dios los iba a perdonar. En otras palabras, él era enojado porque sabía que Dios era capaz de perdonar todos los errores y todos los males que había cometido Nínive. Y eso era lo que tenía muy, muy enojado a Jonás. Y por eso quería irse a lo opuesto. Ahora mira, te voy a dar un dato interesante. Yo estuve viendo, y ojalá lo puedan entender de esta manera. Jairo mencionó la ciudad de origen donde estaba Jonás, y es Gat-Hefer. Cuando Dios le habla a Jonás en Gat-Hefer y lo manda a Nínive, de Gat-Hefer a Nínive hay 800 kilómetros de distancia. Y la Biblia dice que cuando Jonás recibió la palabra, él se fue al puerto de Jope, y en Jope agarró una nave para ir a Tarsis. Cuando tú analizas la distancia a Tarsis, estamos hablando que Tarsis está a 3.400 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque Tarsis es en la punta de España, o sea, la península española por allá. Y hasta allá se va a ir Jonás. Otro dato interesante es, cuando Dios te llama a una misión, de una u otra manera todos aquí sabemos que Dios abre las puertas para que esa misión se cumple. Cuando decimos abre la puerta es porque siempre tiene alguien que te dé un transporte, siempre tiene alguien que te dé una bendición económica, siempre hay alguien que te hospeda, siempre hay alguien que con su corazón abierto te brinda eso. Pero es cuando Dios te da una misión y tú vas en pos de la misión de Dios. Ejemplo de eso, Pablo. Donde iba, había hospedaje, había ayuda, había una palabra. Pero cuando tú decides huir del llamado de Dios, tú pagas tu pasaje. Porque la Biblia dice que cuando él llegó a Jope, él tuvo que pagar su pasaje para ir a Tarsis. Dios no le abrió la puerta, Dios no le dio una cama, Dios no le dio nada. Él tuvo que pagar su pasaje. Y para colmo, a mitad del mar, pasa toda la historia que ustedes conocen, que la gente tira suerte, que todo esto, y al final pagó su pasaje y por gusto, porque nunca llegó a Tarsis. Y es más, le doy otro dato interesante. Y sé que lo podemos comentar acá. La Biblia dice que Dios envía un pez y el pez lo traga todo lo demás, pero dice la Biblia que cuando el pez por fin lo bota en una playa. Cuando tú estudias la geografía de Nínive, te das cuenta que Nínive no tiene playa. Nínive no tiene, por lo tanto se puede entender que la playa en la que el pez botó a Jonás es en Jope. O sea, lo devolvió al punto de origen. Se fue a Tarsis, pagó su pasaje, pasa toda la demencia que pasó en el mar, y el pez lo traga y lo vuelve a botar en el punto de partida. Y lo interesante de esto es que Dios le dice a Jonás, ¿ok? Estamos aquí en Jope nuevamente. ¿Te acuerdas el llamado que yo te di? ¿Te acuerdas la misión que yo te di? Bueno, ahora recorre tus 800 kilómetros y te vas a Nínive. A pesar del error de Jonás, Dios le volvió a dar una oportunidad y no cambió su llamado. No cambió su llamado. Y aquí hay otro dato interesante. Aunque tú huyas del plan de Dios y pagues tu pasaje y pases tus peripecias allá, Dios te da una oportunidad porque Él no cambia tu llamado. Tu llamado y tu don es irrevocable. ¿Qué te está dando Dios a entender con esto? Es, ahora hazlo bien y ve a Nínive. Kenji, con estos principios que tú estás mencionando ya da ganas de orar para despedir este servicio, porque ya están los principios tan claritos o el llamado arrepentimiento, más bien. Mira, quiero retomar varias cosas, ojalá no se me vayan las ideas, porque hay varias cosas interesantes. Me gustaría si puedes buscar allí, Kenji, quién era Nínive, o sea, qué hacía Nínive que Jonás estaba tan
duro decir yo no voy para allá porque lo van a perdonar y no se lo merecen, así como decimos nosotros, no se lo merecen. Y lo otro que quiero, bueno, no sé si lo tienes ya, Kenny, porque me gustaría usarlo como base, dale. Ok, dice que, a ver, en el libro de Nahum explica, uno, de tener planes malvados contra Dios en Nahum 1:9. El segundo error era de explotar a los indefensos, Nahum 2:12. 3, era una ciudad cruel en la guerra, Nahum 2:2 al 13. Y 4, de idolatría, prostitución y brujería, Nahum 3:4. Son los pecados de Nínive. Ok, gracias, Kenny. Definitivamente, o sea, aquí es importante resaltar los valores. Yo creo que Dios, gracias a Dios, no piensa como nosotros. Porque yo también, como Jonás, he dicho, hey, no, que va. Yo que he estado toda la vida queriendo servir a Dios. Yo que intentaba ir todos los días a la iglesia. Ahora que no me pierdo una transmisión. ¿Y cómo es que Dios va a bendecir a otro, o va a guiar a otro, o va a perdonar a otro tan igual? Otros que se paveaban de los martes no iban a la iglesia, los viernes tampoco, el domingo iban porque ya ni modo tenían que ir o porque ya les daba vergüenza dejar de ir el domingo. ¿Y cómo Dios los bendice? Bueno, es que Dios, gracias a Dios, la mente de Él es diferente a la nuestra. Nosotros emitimos juicio directamente y Él en su misericordia tiene misericordia de todos, por esa parte. 2, uno también ve tanta injusticia a nuestro alrededor, pero aún así Dios decide y bendice a quien Él decide bendecir. Y eso sobrepasa mi entendimiento. Yo me imagino que Jonás peleaba con eso. Tal vez Jonás iba todos los domingos a la escuela ministerial, a la clase de Senia, estaba temprano allí en la escuela ministerial. Cuando Sheil llamaba a ofrendar y diezmar, ahí estaba Jonás ofrendando a lo mejor. El pastor llamaba a una misión y ahí estaba Jonás por delante, etcétera. O sea, era una persona, y ver la injusticia de otro pueblo, la maldad de otro pueblo, decía, no, pues, eso no es posible esta parte. Así que esto, wow. Y le iba a comentar entonces que otro principio que Jonás tenía como tal era el hecho de simplemente al final él sabía que Dios iba a hacer su perfecta voluntad y que iba a usar a quien tenía que usar, pero aún así se atrevió a ir en contra de Dios. O sea, también es valiente, osado, ¿no? Aún así, pero yo no sé qué buscaba él con eso. Tal vez lo que buscaba era atrasar o demorar la bendición de Dios para Nínive, porque Jonás sabía que al final Dios iba a hacer su perfecta plan y iba a perdonar a Nínive. Entonces, tal vez él yéndose 3.500 kilómetros con talla de distancia, lo más que podía hacer era demorar el plan de Dios para el cumplimiento con Nínive. Y eso también me confronta, porque ¿cuántas veces Dios no me quiere bendecir y soy yo el que por mi conducta o simplemente por mi obstinación, creo que sea la palabra, ir en contra de la perfecta voluntad de Dios, ir en contra de los lineamientos que Él me da? Lo que hago entonces es simplemente demorar la bendición de Dios para mi vida. Y también recibo un par de latigazos, porque yo estoy seguro que ese hundimiento, primero, no tuvo que haber sido fácil. Tírenme a mí, que yo soy el culpable. No tuvo que haber sido nada fácil. Segundo, yo me imagino que Jonás, yo no sé si él creía que se iba a morir y ahí iba a terminar o estorbar el plan de Dios definitivamente, pero él no contaba que Dios maneja todo, o sea, Dios tiene control de todo, pero yo creo que el hombre estaba dispuesto a morir para atrasar el plan de Dios. Tercero, no tuvo que haber sido fácil ver venir un animal tan enorme para encima, tampoco tuvo que haber sido muy, muy fácil que digamos, ¿no? Entonces, ¿qué obstinación tenía el Jairo? ¿Cuántas veces tú has sido obstinado sabiendo cuál es la dirección de Dios para ti y tú simplemente decides ir al contrario, sabiendo que vas en contra del camino de Dios y atrasas la bendición de Dios para ti? Y bueno, y ya lo último, que yo sé que ya Obed quiere hablar, lo último que quiero hacer mención es el hecho de que Jonás, a través de su vida, simplemente muestra un reflejo de lo que somos a veces como seres humanos, un reflejo de lo que somos, e intentando simplemente hacer nuestra perfecta voluntad, nuestros principios supuestamente, y no dejamos lugar a que Dios haga su perfecta voluntad, sus principios y su justicia. Amén, así es. No, y miren, escuchándolo ustedes también y analizando un poco todo, pienso que lo que hemos conversado también acerca de la actitud de Jonás ante el mensaje pues que se le había encomendado, yo puedo pensar y puedo decir con
seguro de mí mismo, de lo que voy a decir, es de que definitivamente el desobedecer a Dios sale caro. En todo sentido sale caro. Le salió caro en que tuvo que gastar dinero. Le salió caro en que a las finales pues casi pierde su vida y quedó mal ante otras personas también. Le sale caro todavía en que yo estoy seguro de que muchas personas se debieron dar cuenta del enojo que tenía Jonás ante lo que Dios estaba realmente haciendo con el pueblo de Nínive, perdonándole todos sus pecados, a pesar de que el hombre dio un mensaje que realmente lo dio por cumplir, pero no era que saliera de su corazón: arrepiéntanse, que si no viene el juicio sobre ustedes. No, él lo que esperaba realmente era que hubiera juicio, pero sin embargo, pues, la voluntad de Dios, como dice Jairo, se cumple en todo lo que Dios tiene en su corazón. Se va a cumplir, sea como sea, se va a cumplir. Entonces, definitivamente, desobedecer a Dios nos sale caro en todo sentido. Jairo, ibas a recordar algo, ¿cierto? Sí, perdonen que te quite el turno, pero es que ya me acordé, estaba tratando de recordar dos ideas. Y Kenji dijo una, es que cuando Dios te envía, Dios patrocina tu viaje. Pero, y si tú vas en desobediencia o simplemente haces tu perfecta voluntad, te sale caro y tienes que pagar tus costos. Pero Kenji también reflexionaba en esto. Cuando yo de obstinado digo, no es que Dios me habló, Dios me mandó y quiero hacer algo que está en mi voluntad y no necesariamente la de Dios, también voy a tener que costear mis propios costos, mis propios gastos. Y entonces tú te encuentras a gente que vive una vida también media obstinada y dice, no, es que Dios me llamó y que Dios me ungió, que Dios me llamó a esto o a aquello. Y de alguna forma lo que intentan hacer es presionar para que Dios costee sus gastos, tal vez con la iglesia, con los hermanos. Y ven acá, no necesariamente Dios te ha llamado a hacer algo y simplemente te estabas llamando tú mismo y deja de asumir tus responsabilidades como tal. Entonces, si lo haces en desobediencia, costea tus gastos, pero también si lo haces en tu obstinación de que quieres hacerlo porque supuestamente Dios te llamó, también vas a tener que costear tus gastos y no ponerte bravo porque no recibes la ofrenda, no recibes la invitación a un estadio a predicar, no recibes o no te llaman a predicar a ninguna iglesia. Entonces también hay que estar pendiente en esa parte. Y tengo una más, perdonen que ya me inspiré en esta parte, pero es que me impactan muchísimas cosas de esta historia. Jonás en la tierra donde él predicaba el evangelio, no era que era un super profeta o un super mensajero. Me refiero a que su mensaje no era que wow, que cuando Jonás hablaba todo el mundo corría exactamente. No necesariamente era así. Y todavía Dios le dice, vas a predicar en Nínive, o sea, en la mata de lo peor. Entonces, imagínense a Jonás diciendo, ven acá, yo diré eso así, pero si ni en Alabare me quieren escuchar, que yo voy a ir a predicar a un estadio, a otra nación, a otro país, yo también hubiese pensado eso. O sea, si ni aquí me escuchan casi, me va a escuchar ese pueblo pagano, ese pueblo que está haciendo tantas cosas. Eso por un lado, y termino, Kenji, ya para que vengas tú, con lo que dijo Obed ahorita mismo. ¿Ustedes se imaginan predicar con mala voluntad, se dice? O sea, predicar obligado. ¿Cómo debe ser una prédica obligada? O sea, cuando yo siento que tengo un mensaje de parte de Dios, que Dios me habló a mí primero, yo hasta que quiero predicar. Pero cuando yo no tengo un mensaje bien preparado, me siento raro con el mensaje, uno predica incómodo. Ahora, que el pastor te diga, Jairo, predicas porque predicas. Pero mire que yo no predicas, ya te dije pero mire que no tuve tiempo, no me importa, predica. Entonces, ¿ustedes se imaginan ese mensaje de Jonás? Y yo me imagino que yo me estoy inventando, hermano, estoy inventando. Esto no está en la Biblia. Yo me estoy imaginando a Jonás sin plata porque gastó su pasaje donde no era. Dos, tirado al mar, tragado por una ballena y, perdonen la palabra, vomitado por una ballena. Y todavía lo vuelven al mismo lugar de origen. Y todavía saque plata de la alcancía, de los ahorros, yo no sé dónde tenía. Sacó plata para pagar nuevamente el pasaje y tener que irse de toda forma a Nínive. Yo creo que yo hubiera predicado así. Arrepiéntase que Cristo los ama. Escuchen la voz de Dios. Dios es amor. Yo hubiera predicado así. Hacer estudio con ustedes es un lío porque hablan tantas cosas que uno quiere ir anotando todo lo que uno tiene que decir y al final se le va la onda. Pero mira, empiezo por la que Jairo acaba de decir porque si no se me olvida. De hecho, el mensaje de Jonás fue así. O sea, si tú ves el mensaje de Jonás,
muy poco es lo que él habla de arrepentimiento. Él más hace hincapié en juicio. El juicio de Dios, el juicio de Dios. Él hace mucho hincapié, o sea, refuerza la palabra juicio en vez de arrepentimiento. Con tal de que, bueno, ya estoy aquí, pues lo voy a hacer de malas ganas. Yo recuerdo una vez que el pastor decía que era como un niño cuando lo obligan a sentarse, que el niño se sienta físicamente, pero por dentro dice, sigo de pie. Entonces, así estaba Jonás. Una cosa también que decía Jairo antes de pasar era que cuántas veces esto, cuántas veces lo otro. Yo agrego una pregunta: ¿cuántas veces nos ha tocado regresar dentro de un pez por culpa de nuestras malas decisiones? O sea, en el momento nos molestamos, decimos, no, esto es lo correcto, esto es lo que yo creo que Dios quiere realmente hacer, pero hay una línea muy delgada entre la voz de Dios y mi propio pensamiento. Y si uno no tiene cuidado en esto, uno puede decir que el pensamiento es la voz de Dios. Y no siempre va a ser así. Tú sabes que es la voz de Dios cuando concuerda con lo que está escrito en la palabra. Pero si no concuerda con lo que está escrito en la palabra, ese no es Dios definitivamente. Y Jonás se va allá y mira esto. Nuestras malas decisiones pueden afectar a las personas que nos rodean. Porque debido a la mala decisión de Jonás, puso en peligro a toda una tripulación. Y qué difícil es para Jonás, siendo un hombre de Dios, que una persona inconversa te diga a ti que estás haciendo mal, que tu Dios te está atacando o tu Dios te está permitiendo vivir esto. En otras palabras, qué difícil sería para nosotros, teniendo un llamado, teniendo un ministerio, que nos vayamos atrás porque no queremos hacer ciertas cosas o porque no estamos de acuerdo con ciertas cosas, y una persona que no va a la iglesia te diga qué estás haciendo, que ahora Dios está permitiendo vivir tantas situaciones difíciles. O sea, esto es muy, muy difícil, es muy directo al hueso, que alguien que no conoce de Dios te recalque tu necesidad de Dios. Y otra cosa, estaba viendo, como mencionó Jairo, y dice que Jonás posiblemente perteneció al grupo de profetas que se menciona en el ministerio de Eliseo. No sé si ustedes recuerdan la historia de Eliseo, cuando Dios le dice que su maestro Elías va a ser arrebatado de él y que se va a Betel, y en Betel una compañía de profetas le dice, ¿sabes que tu Dios te quitará a tu maestro de medio de ti? Bueno, es posible, según los estudios, que Jonás fuera parte de esa compañía de profetas. Imagínense, porque eran contemporáneos en esa época. O sea que ya podemos ver, como dice Jairo, que Jonás tenía una trayectoria ministerial. Quizás no era la más importante, porque cuando vamos a ver qué hizo la compañía de profetas, simplemente decir que Dios le iba a quitar a Elías de Eliseo, pero ya era parte del ministerio de profetas. Ya estaba sirviendo. Sin embargo, de todos los profetas, yo creo que en la Biblia Jonás es el hombre con el libro abierto más grande, porque él sí expresó, o sea, él hizo vivencia de sus emociones. Él dijo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, él es el que más claro lo deja en el ministerio, ¿no? Y es el que más claro lo paga de todos. Y esto también es importante entenderlo. No importa cuánto tiempo tengamos en el ministerio, no importa cuántas cosas creamos haber hecho para Dios, va a llegar el momento en el que Dios nos va a hacer llamados que quizás no concuerdan con nuestros pensamientos o con nuestras expectativas de vida, pero se trata de Dios. Se trata del llamado que Dios nos da. Y el llamado que Dios nos da, lo tomamos a las buenas o lo tomamos a las malas. Al final, Dios lo va a hacer. Sí, miren, quisiera leerles unos versículos para que nos pongamos a observar a la luz de la Biblia justamente lo que estábamos diciendo acerca del mensaje, del gran mensaje que dio Jonás al pueblo y todo lo que causó ese gran mensaje. Vamos al libro de Jonás, capítulo 3, el versículo 4. Aquí en un solo versículo aparece el mensaje que da Jonás a Nínive. Dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es todo el mensaje que dio Jonás a Nínive. Imagínense, pero mira entonces la reacción que causa ese corto mensaje. Versículos 5, 6 y 7. Y los hombres de Nínive cayeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y de ahí en adelante entonces viene toda la reacción que causa el mensaje de Jonás. Pero hacemos hincapié en el corto mensaje que dio Jonás al pueblo, pero sin embargo ese mensaje definitivamente venía de parte de Dios, y todo lo que viene de parte de Dios entonces causa esta conmoción al pueblo, al punto de que creyeron al mensaje y se arrepintieron de la actitud que llevaba en ese momento, y todo lo que causó ese mensaje corto, pero es porque ese mensaje venía de parte de Dios, aunque Jonás no lo quería dar, y aunque huyó, hizo todo lo posible para no darlo, pero ese corto de mensaje tuvo el poder de hacer grandes cambios en ese pueblo. Yo creo que me río por dos cosas. Es que yo me imagino a Jonás en su actitud, o sea, y me estoy viendo a mí mismo, estoy viendo a Kenji, estoy viendo a Obed y a mí mismo, tal vez cuando en casa éramos adolescentes y salíamos regañados por algo, ¿no? O que te mandaban a fregar, o algo así. O sea, yo no veía a ninguno de nosotros estar contentos, sí, voy a fregar. Y no, ¿por qué me mandan a mí siempre? Pero el otro no está haciendo nada, mira, está encerrado en su cuarto. Me imagino a Jonás a sí mismo en esa actitud de que por qué yo y por qué me mandan a mí, no pueden mandar a otro. Me imagino la unción y el tono de voz que le puso ese mensaje. Y yo me lo imagino con estoy inventando, perdonen, pero yo me lo imagino tal vez comiéndose algo. De aquí a 40 días Dios va a emitir juicio contra mí y seguía comiendo, me imagino yo. Pero también debió haberle dado coraje a Jonás, porque recuerden, los asirios no creían en Dios. O sea, si a mí me hablan de que tu Dios me va a emitir juicio a mí, o sea, ¿qué te pasa si ese no es ni mi Dios para siquiera? Y yo no sé si Jonás usó la palabra de que de aquí a 40 días Dios va a hacer juicio. Era un mensaje también como para que la gente se rebelara y dijera quién es Dios para venir a hacer juicio acá en tierra donde no es. O sea, yo no sé si era la intención esa también. Me deja pensando esa parte, ¿no? Pero yo creo que a Jonás tiene que haberle dado mucho enojo cuando vio que él lanzaba el mensaje así y tres palabras tan cortas así, y ver la reacción del pueblo de ese lugar. O sea, ver la reacción a arrepentirse, ver la reacción a moverse a buscar a Dios, a creer en Dios. Yo creo que Jonás tuvo que haberle dado muy duro también en su ego y en su orgullo esa parte, porque a lo mejor él decía, no, esta gente no, son duros, ellos no van a creer en eso. Pero ver cómo reacciona con unas palabras tan simples, cómo reacciona, y yo cierro esta parte aquí, es el hecho de que al final se comprueba que es Dios quien pone el querer como el hacer en la vida de las personas. Entonces es Dios quien mueve a alguien a sentir la necesidad de él, que por el más sencillo mensaje que llegue. Y esa es una exhortación para usted en casa. Jairo, que yo no sé predicar. No, que no tienes que predicar. Tú solamente dile a alguien: Cristo te ama, mira, te traigo esto para ti porque Cristo te ama. O sea, palabras sencillas, y hacen que un pueblo tan pecador, un pueblo tan duro, un pueblo tan malo, un pueblo tan atroz como era Nínive, hasta el rey agachó su cabeza, se inclinó y reconoció a Dios como Señor y Salvador. Mira, algo que tenemos que recalcar aquí, ojalá lo puedan entender de la manera en que quiero explicarlo. Un testimonio personal puede impactar la vida de las personas, pero solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar la vida de la persona. O sea, y como dice Jairo, quizás la intención con la que él predicó no fue ni la más correcta, porque tú ves dos tipos de profetas en la Biblia: aquel que habla del juicio si no te arrepientes, y Jonás, que habla del juicio pero no del arrepentimiento. Y aún así, por ser la palabra de Dios, transformó el pensamiento de las personas. Es la palabra, o sea, literalmente es la palabra. Y consejo, si tú no sabes predicar, simplemente dedícate a decir la palabra, y solamente la palabra va a transformar. Es la única que no vuelve vacía. Y me da risa, me causa gracia, es el hecho de que al final, a pesar de la palabra, el pueblo se arrepiente, Dios los perdona, y eso fue lo que le causó una rabieta increíble a Jonás, que me da risa en el capítulo 4, que dice que Jonás se fue y se sentó en una colina y se sentó bravo. Entonces Dios decide trabajar con las emociones de Jonás y dice que en un momento dado permite que crezca una calabacera sobre él.
Para que ustedes entiendan la gracia que a mí me da, se los voy a comparar con otro profeta. ¿Qué pasó creo que era el profeta Eliseo, si mal no me equivoco, o Elías, creo que era Elías, donde está pasando una crisis y Dios le dice, ve al arroyo de Kerit. Y cuando está en el arroyo de Kerit, Dios le envía a los cuervos para que le lleven carne. O sea, y le dice, ve al arroyo de Kerit porque ahí vas a beber agua fresca, agua de manantial. O sea, Dios comienza como quien dice en ese proceso de un padre amoroso, de apapachar, de consentir, de decirle, mira hijo, te amo, y está apapachando. Lo mismo que hizo con ese profeta lo está haciendo con Jonás. Le hace la calabacera para apapachar a Jonás, le dice, papá, tranquilo, todo bien. Pero la diferencia es que esta vez Dios lo está apapachando para después, como quien dice, le tira rosas para después dejarlo caer. Y la Biblia dice que durante la noche, Jonás se sintió amado por Dios, se sintió apapachado por Dios y se acostó a dormir. Y cuando estaba durmiendo, Dios permitió que un gusano viniera y se comiera el calabazo. Y al día siguiente, cuando Jonás se levanta, el calabazo ya se había espumado. Aparte de eso, Dios permite que un fuerte viento comience a correr al grado que Jonás se golpeó la cabeza. O sea, miren el asunto. En el primer día lo apapacha y en el segundo día le quita todo y aparte le manda brisa, le manda piedra y le manda un montón de cosas. Y Jonás bravo. Y Dios le dice, miren esto, o sea, miren cómo es Dios de jocosa en esta parte. Le dice en el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, ¿tanta cosa por ese asunto? Es como cuando Dios nos dice a nosotros, tanto berrinche, tanto alboroto por esa babosada, por esa tontería. Es lo que Dios le está diciendo a Jonás. Y él respondió, dice, me enojé mucho hasta la muerte. Al grado que Jonás dice, prefiero la muerte que seguir viviendo por un calabazo. Por un calabazo. Al final, miren cómo Dios responde en su sabiduría. Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. En otras palabras, te enojas por una tontería en la que tú no tienes nada que ver y no me permites a mí hacer mi trabajo. Déjame decirte algo. Como lo dijo Jairo antes, yo he visto personalmente personas que están toda la vida en la iglesia y Dios los consiente, Dios los ama, Dios les habla, pero también he visto personas que vienen de una vida desastrosa y el primer día que entran a la iglesia son bautizados por el Espíritu Santo. Lo he visto. Cometieron el peor error, el peor pecado que uno pueda pensar y el Espíritu Santo viene y le hablan en lengua y profetizan y hablan, y uno que tiene más de 20 años en la iglesia todavía no sabe ni siquiera decir una profecía. Lo he visto. Pero al final se trata de algo importante y es Dios en su soberanía. Dios da a quien a Él le da la gana, por así decirlo. Dios bendice a quien Él le da la gana. Y termino con esta parte de aquí, de este pensamiento final. Es porque, ¿se acuerdan la parábola? Se me acaba de venir a la mente la parábola de cuando necesita Dios jornaleros. Y la Biblia dice que mandó en la mañana a buscar jornaleros, y convidó con ellos un denario al día. Y así fue a cada hora hasta que fue por unos a las 6 de la tarde, que trabajaron muy poco tiempo, y les pagó un denario. Y la gente estaba brava porque decía, ¿cómo que yo vine en la mañana y me pagaste un denario? Y viene acá, acaba de llegar y le pagaste un denario. Y al final el dueño del viñedo le dice, ¿cuánto dije yo que te iba a pagar? Un denario. ¿Y cuánto te pagué? Un denario. Entonces, ¿de qué te quejas? Lo que prometí que te iba a dar, te lo di. Y si a mí me da la gana de bendecir a otro y dándole lo mismo, haya hecho bastante o haya hecho poco, es mi soberanía, es mi voluntad, es mi amor por ellos. Así trabaja Dios. Por eso nosotros no nos podemos quejar en esto. Seguir avanzando. Tenemos el privilegio de conocer a Dios. Aprovechemos ese privilegio.
Definitivamente hay tantos principios en este libro que nada más consta de 4 capítulos. Y cada día que hablamos o hacemos este tipo de estudios, Dios nos habla de una gran manera a nosotros. Y estoy seguro pues, que a todos nos está hablando realmente. Y nuestro interés realmente con hacer estos estudios no es que todo quede aquí en un martes más de compartir pues, la palabra de Dios, compartir un estudio, sino la idea es de que usted también se anime para que en casa pueda seguir estudiando más acerca de estos libros. Estamos dándole apenas tips cortos que hemos podido visualizar a través de la lectura de la Biblia. Pero sin embargo hay muchas más verdades que uno puede encontrar en las Santas Escrituras que wow, nos puede llevar mucho tiempo. Entonces, a manera también de poder exhortarles para que sigas realizando este estudio acerca de este libro de Jonás, les voy a pedir que aquellas personas pues, que quieren anotar, pueden pues, buscar su lápiz, su bolígrafo para que puedan hacer una anotación acerca del bosquejo que nos da el libro de Jonás, que está dividido en 4 puntos principales. El primero, Jonás huye de Jehová. Es la primera parte que nos habla el libro de Jonás. Jonás huye de Jehová. Y esto está en el capítulo 1, del versículo 1 al 17. El segundo punto importante, la oración de Jonás. Esto está en el capítulo 2, del versículo 1 al 10. Segundo punto, oración de Jonás. Capítulo 2, del versículo 1 al 10. El tercer punto es, Nínive se arrepiente. Esto lo vemos en el capítulo 3, del versículo 1 al 10. Nínive se arrepiente. Esto está en el capítulo 3, del versículo 1 al 10. Y por último, el enojo de Jonás, que es lo que hablaba Kenji, que es algo súper interesante, la verdad. El enojo de Jonás lo vemos entonces en el capítulo 4, del versículo 1 al 11. El enojo de Jonás, del capítulo 4, del versículo 1 al 11. Este es el bosquejo que de todo el libro de Jonás, que como hemos visto, 4 capítulos, pero que nos dice grandes verdades acerca de lo que hoy en día que inclusive estamos viviendo. Porque definitivamente, que créanme que con lo que hemos estado estudiando y diciendo, en muchas cosas me identifiqué con Jonás, tengo que admitirlo. Bueno, a manera de conclusión, yo también me identifiqué con Jonás, así como cuando te atrapé, pero por un principio que tú tienes o una creencia que tú tienes o una forma de pensar tuya que al final va en contra de algo. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted en su trabajo o en la iglesia con el pastor, usted tiene una idea, un principio, no, es que debe ser así, pero que el pastor te escucha, así como que te escucha nada más, ajá, te deja hablar y cuando te suelta te va dando. Entonces, qué duro, ¿no? Qué duro poder decir al final, oiga, la verdad que yo pensé que tenía razón, pero no la tengo. Pero bueno, esa fue la experiencia y creo que es la enseñanza que Dios nos deja con Jonás. Y a manera de conclusión, tal y como lo dijo Ben, yo también me identifiqué muchísimo con Jonás, me vi reflejado en muchas cosas. Y claro, nosotros tal vez no hacemos eso, como dijo la palabra Genji, ese berrinche o ese llanto así, pero lloramos de otra forma, ¿no? De otra forma más sofisticada. Lloramos como que vemos a que Dios bendice a alguien y entonces, ¿cómo lloro yo? También voy a orar y a interceder para que Dios también me dé eso a mí, porque yo también lo merezco, porque yo también trabajo. Entonces lo hacemos de otra forma. La verdad que me he identificado mucho con Jonás y creo que Dios me ha hablado hoy también. Bueno, creo que los tres hemos recibido nuestro rejazo con Jonás y bastante, pero creo que al final eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos tomar la piedra y tirándola a nosotros mismos, pues ya la captamos, vamos tirándola pues, y no decir esa piedra es para otra persona, esa piedra es para fulanito, que que lo otro, no, realmente es para nuestro propio aprendizaje. Como lo dijo Jairo, pues berrinche sí lo hacemos sofisticadamente, y mira que uno de los berrinches que podemos llegar a tener en el ministerio es cuando vemos a otra persona que recién llega, Dios lo llena, lo toca y nosotros acá decimos, bueno, está bien, ahora no lo voy a formar. Ahora no voy a invertir tiempo en esa persona. La Biblia dice en Apocalipsis que el Espíritu mismo nos enseña todas las cosas, bueno, que el Espíritu le enseña ya. No, las cosas no son así. No son así, y te lo explico por qué. Porque cuando Dios le dio su rejera a Elías, porque Elías estaba bravo y se fue por el camino del desierto de Damasco, que ese es otro vivo que tenemos que hablar de él, ¿ves? Estaba bravo con Dios y se fue por el desierto de Damasco. Y camino en el desierto de Damasco, Dios le habló y le dijo, ¿qué tú haces aquí? Vuélvete por donde viniste
y vas a entrenar a Jehú, vas a ungir a Eliseo, vas no sé qué. ¿Qué quiere decir con esto? Porque al final dice, el largo camino te resta, en otras palabras. A pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestras cosas, aún hay camino que recorrer. Y para que esas personas crezcan, que Dios está llamando, necesita que nosotros, que tenemos más tiempo en el Evangelio, podamos invertir tiempo en ellos, en formarnos, hablarles de la palabra, llevarlos a un bautismo en agua, llevarlos a un crecimiento ministerial. Y no que sea una formación como la de Jonás en su prédica, sino que sea una formación completa, dándole lo mejor. Ese es mi pensamiento final y seamos oportunos a lo que Dios quiere decirnos. Yo creo que voy a orar por arrepentirme nuevamente. Espérate. Acompáñenme a orar en esta noche. Yo creo que Dios nos habla de diferentes formas y nos podemos ver reflejados en Jonás. Tal vez usted ha visto reflejado una conducta suya, un momento suyo, una forma de pensar suya. Y yo lo he visto en mí también y yo creo que vale la pena decirle a Dios, Dios, gracias por hablarnos a través de tu palabra y permíteme reflexionar y hacer las cosas correctamente antes de encontrarme con ese gran pez que a Jonás lo tiró afuera nuevamente, pero uno no sabe si uno sí se va a quedar en ese remolino de ese pez en un momento dado. Así que pidámosle a Dios eso. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias porque una vez más tú hablas a nuestra vida a través de tu palabra, porque es por tu palabra la que estamos hablando en este momento. Gracias porque nos llevas a reflexionar sobre cómo hacer las cosas, cómo las estoy haciendo y cómo debo hacerlas. Permíteme aprender de la historia de Jonás y permíteme a mí corregir mis pasos, mis formas de pensar, mis principios o mis valores que son supuestamente correctos. Permíteme corregirlos y entender cómo piensas tú del ser humano. También ayúdame a entender que tú eres soberano y haces tu perfecta voluntad como quieras hacerla. Y también ayúdame a entender que cuando yo me voy, tomo decisiones basadas en mi propio concepto o mi propia forma de pensar, también puede ser que me esté equivocando. Así que ayúdame a ponerte a ti por delante en las decisiones que tomemos. Gracias, Señor. Amén y amén. Invitarles, hermanos, que usted en su casa estudie el libro de Jonás y así mismo estudie los otros libros que hemos venido leyendo. Y los esperamos el próximo martes con un siguiente estudio de la palabra. Bendiciones. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Exalta al Señor junto con nosotros y declara, para ti no hay nada imposible, mi Dios. Con tus palmas alábale. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Declara, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Declárale, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible.
posible. Declaremos en esta hora: Señor, creemos en ti y en tu poder.